Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. En un video pasado vimos un poco sobre la herramienta Postman. Esta herramienta nos va a servir para conectarnos a nuestro endpoint que vamos a ir creando. Ya revisamos que podemos hacer colecciones y demás cositas. Si quieren ver el video, pueden hacerlo en el link que les aparece en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta porque está duplicada, esta colección. Vamos a borrar para que no nos confundamos. Y como podemos ver, tenemos aquí nuestro request mapping. Vamos a levantar nuestra aplicación que estamos creando y le vamos a dar correr como Spring Boot. Esperamos que levante, le damos a recordar más tarde. Ok, entonces ya levantó, damos clic en enviar y nos regresa un objeto tipo array con los datos de la base de datos, pero en este caso tenemos una tabla creada que se llama clientes y esta tabla no tiene ningún registro todavía. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear el método para insertar un registro a la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es crear primero un método. Vamos a darle aquí, abrir primero el service, el cliente service, y lo que vamos a hacer es crear un método llamado guardar para poder insertar un registro a la base de datos. Guardar, ¿qué es lo que va? Este método guardar, ¿qué es lo que va a recibir? Pues es un objeto cliente. El objeto cliente como tal, nuestro DAO, nuestro Pojo, como quieran llamarle, nuestra entidad, es cliente entity. Entonces nos las llevamos y lo que va a recibir este método es un objeto de este tipo, de cliente entity. Entonces le vamos a dar el nombre guardar cliente. Y bueno, este es el parámetro que regresa y el parámetro que va a recibir dentro del método va a ser el mismo, un cliente entity. A ver, permítame. Ok, entonces va a ser el mismo. Vamos a utilizar ahorita aquí el mismo Pojo, pero podemos crear un método o un objeto response donde tengamos un Pojo que responda solamente pues con algunos parámetros que nosotros le definamos. En este caso, este método lo vamos a dejar así en el service y vamos a darle copiar y pegar, aunque aquí ya nos está diciendo un warning de que hay métodos que nos hacen falta, pero es que acabamos de ingresar. Entonces nos dice que cliente entity dice añadir, ok, valores de retorno. Lo que vamos a hacer es retornar lo que nos traiga la respuesta de la base de datos. Bueno, en este caso el método que vamos a consultar es el método cliente DAO. Como estamos utilizando Crew Repository, también existe un método que se llama guardar o save. Este método que va a recibir un objeto de tipo empleado, o sea que es que al final de cuentas es nuestra propia entidad. Entonces ya tenemos el servicio y ahora lo que vamos a generar es nuestro controlador. Entonces aquí vamos a crear un método igual. El método se va a llamar guardar cliente. Guardar cliente y pues vamos a decirle que va a ser un método público. Pero ¿qué va a responder aquí? Aquí Spring nos provee un response por default, pero este response
response entity. Este response lo que va a hacer es retornar un objeto genérico. Por eso le ponemos la interrogante, porque no sabemos qué tipo de objeto es el que va a regresar. Entonces tenemos el método, y este método va a ser un método de tipo post. No va a ser un get mapping, va a ser un post mapping. Un post mapping. Y vamos a ponerle su ruta de acceso. Le vamos a poner la ruta guardar. La ruta de acceso va a ser guardar. Ok, el tipo de respuesta. Y ahora aquí nos falta lo que va a recibir. Y lo que va a recibir va a ser un objeto de tipo JSON. Un objeto de tipo JSON. Pero la notación que nosotros vamos a utilizar va a ser la de request body. Request body. Ok. De tipo cliente entity. Y aquí cliente entity. Ok. Vamos a poner el cliente, ¿no? Cliente. Ok, ¿qué nos dice aquí? Ok, añadir un método de retorno igual. Ok, aquí nos pide un método de retorno. El método que vamos a responder va a ser un objeto de tipo response entity. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es crear un mapa. Vamos a crear un mapa. Y el parámetro de la llave va a ser un string, y el otro va a ser un de tipo object. Y vamos a crear la variable response, y va a ser un hash map. Ok, esta variable, ¿para qué la vamos a utilizar? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a crear una respuesta con los HTTP status, pero lo primero es ir a guardar el cliente. Entonces le vamos a dar cliente, que es cliente IMPL en este caso, y vamos a buscar el método que acabamos de crear en el servicio, que es guardar cliente. Entonces lo que va a recibir es un objeto de tipo cliente, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es meter en el return un objeto de tipo request response entity. Un objeto de tipo response entity, y este response entity, que es lo que va a retornar, el objeto que va a retornar aquí va a ser este mapa. Entonces, ¿de qué tipo va a ser? De string object. Entonces aquí creamos la respuesta, y metemos lo que es el response, que es esta variable, el response, y nos pide otro parámetro, que es el HTTP status. Y la respuesta que vamos a regresar va a ser un create. Ahí está, un create. Entonces, si sucede algo al guardar aquí, lo que vamos a hacer aquí es meter un try catch para atrapar la sección si sucede algo al guardar. Y ahí está. Entonces, si sucede algo al guardar, lo va a cachar. Entonces, igual vamos a llevarnos esta parte y la vamos a meter aquí en la excepción, pero en vez de create lo vamos a meter, por ejemplo, un internal server error, que al final es un error 500, ¿no? Internal server error. Ok, entonces
Aquí tenemos este objeto response, y el objeto response, después de guardar, le vamos a decir que en el objeto response, en ese mapa, nos agregue pues la respuesta, ¿no? En este caso, como habíamos mencionado, primero va a ser un string que le vamos a poner, no sé, response o msg, por ejemplo. Vamos a ponerle msg, que es de mensaje, y la respuesta que vamos a tener aquí, vamos a poner igual, el cliente se guardó con éxito. El cliente se guardó con éxito. Ahí está. Y por ejemplo, si hay un problema, el cliente no se pudo guardar. Ok. El cliente no se pudo guardar. Ok, vamos a darle guardar aquí. Vamos a irnos aquí a la implementación y aquí vamos a cambiarle al cliente. Cliente, ok. Vamos a darle guardar y ahora sí, vamos a probarlo. Entonces nos vamos a Postman, creamos un nuevo request, pero este request va a ser de tipo post. Vamos a traernos los parámetros, es API, y el método que nosotros creamos es guardar. Como ya habíamos explicado en un video anterior, podemos crear nuestro raw de tipo JSON, y aquí lo que vamos a hacer es crear un cliente. Entonces, ok, para no alargar mucho el video, yo aquí tengo ya un JSON creado. Entonces, donde viene lo que es el nombre, el apellido paterno, materno, dirección, teléfono y un correo. Entonces lo que vamos a hacer es ingresarlo a la base de datos, y ahorita ya tenemos levantada la aplicación, ya se guardó. Entonces vamos a darle enviar, esperamos que lo guarde, y nos dice que el cliente se guardó con éxito y nos mandó un 201. Este 201 creado es el método que nosotros le metimos aquí, el create. Entonces aquí podemos meter nosotros nuestros propios objetos HTTP, crear incluso algunas variables, algunas constantes que puedan pues hacer más descriptivo, ¿no? La respuesta. Entonces ya tenemos creado el cliente. Entonces vamos a la base de datos y lo revisamos. Entonces lo vamos a dar aquí en actualizar, y aquí ya lo tenemos. Entonces el primer cliente que tenemos es Han, Tom, Blob, etcétera. Entonces ya tenemos creado nuestro cliente. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si lo podemos obtener desde este endpoint, que es el de la lista. Aquí en la primera llamada que hicimos al endpoint no nos trajo nada. Otra nos debería traer el cliente, y aquí está. Aquí nos trajo el cliente que tenemos agregado en la base de datos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario lo pueden dejar en la parte de abajo. Déjenos un like, compartan el video y pues suscríbanse al canal si no están suscritos, y pues nos vemos hasta la próxima.